salarial que va a regir a partir del año próximo. Expectativa por conocer también todas las derivaciones que tienen las declaraciones que dio el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en torno pues a este tema de la aparente filtración o influencia de los grupos narcos delictivos pues en cúpulas uniformadas, ¿no? Para justamente hablar con propiedad. Contarles también que hoy se inicia la vacancia legislativa que se va a extender hasta el 3 de enero, ¿no? Y el domingo también estamos de elecciones en Chile, elecciones presidenciales que van a ser muy decisivas, se están enfrentando los candidatos de la izquierda y de la derecha, ¿no? Y va a ser decisivo este proceso electoral. Evocábamos también, Javier Segarra, hoy miércoles, la memoria del expresidente León Febres Cordero Rivadeneira. Falleció hace exactamente 13 años, ¿no? Un día como hoy, Javier, fallecía el presidente y exalcalde de Guayaquil, León Febres Cordero. Ya estamos ahora sí de manera formal, Javier, dándole la bienvenida al doctor Modesto Gerardo Apolo para hablar de esos temas que tienen que ver con esas reacciones que mencionábamos en torno al tema salarial. Adelante, Javier. Gracias y buenos días nuevamente, doctor, y al panel, a nuestros amigos que están en plataforma y a los que nos escuchan a través del dial 98.9. La pregunta no es qué tal o qué lectura le da usted al incremento salarial. Mi pregunta más bien, mi querido doctor, es ¿qué es preferible? ¿Recuperar el poder adquisitivo para los ecuatorianos o para un trabajador ecuatoriano o aumentar el salario? Yo creo que más importante, Javier, buenos días y un placer poder estar en esta radio y ser entrevistado por usted. Yo creo que más importante es recuperar el trabajo, porque para recuperar el trabajo se requiere incentivos al sector productivo. Por supuesto, pero incentivos significa bajar aranceles, bajar intereses para generar productividad y que esto genere empleo. A ver, el presidente de la República en su discurso decía de que va a dinamizarse la economía con este incremento de $25. Lo primero es que hay que considerar es que el presidente de la República ordena al ministro que proponer es simplemente lanzar la idea al Consejo de Salarios, el incremento de $25. Eso está sujeto a que se acepte o no se acepte, y entonces vamos a entrar otra vez en la disyuntiva de que el uno quiere 50, el otro quiere 5, y etcétera. Pero, ¿qué es lo que debería de hacerse? Porque si bien es cierto, la ley dice que el ministro, cuando hay desacuerdo, el ministro es el que dice en cuánto es el incremento. Yo creo que el presidente debió haber ordenado al ministro que, en base a la ley correspondiente, él ponga el incremento de $25, no que lo ponga a consultar. Primero. Segundo, la manera de incrementar el mercado es incrementando a quienes van a contribuir a esto. Y si tenemos 3 empleados y 7 desempleados, lo ideal es procurar que esos 7 desempleados tengan empleo, para lo cual coincido plenamente con su opinión en que hay que generar beneficios tributarios para el empresario y para el inversionista. Pero seamos claros también de que ya se le está cargando la mano con la ley tributaria al empresario. Las cámaras pidieron al presidente que está bien, como siempre, que han pasado el sombrero, ellos han contribuido, pero hemos pasado una pandemia, no terminamos de recuperarnos económicamente. El tema de la inseguridad también incrementa los costos porque hay que aumentar las seguridades, porque si no te roban los camiones, robaron un camión de leche, han robado camiones con cargamento de camarones, etcétera, etcétera. Pero independientemente de todo aquello, lo que tienes que ver es cómo involucras a esos 7 desempleados para que tengan empleo, generen un ingreso y puedan ahí sí dinamizar la economía. Y para concluir el tema es tan simple como lo que sigue. Es erróneo el cómo se incrementa la remuneración.
no es técnica. ¿Dónde está el error? El error es que tomas de referencia la canasta básica, pero cada vez que tú incrementas políticamente $1, $2, $25, se produce un efecto en cascada inflacionario que la canasta básica se dispara para un valor muy superior que jamás te va a alcanzar la remuneración a poder cubrirla. Por eso es que en un momento determinado en el correísmo te decían, la familia, 2 que trabajan en una familia ya alcanzaron la canasta básica y le queda un remanente. Lo cual es erróneo, pero bueno, ¿qué es lo que debería de hacerse? Una remuneración mixta, igual que el vendedor, que tiene una comisión. Cuando tú no tienes como referente la canasta básica, sino que tienes la remuneración mixta, un básico y de acuerdo a las franjas de productividad, esto es la recuperación del dinero después de la producción, en ese momento tú rebasas el valor de la canasta básica y la canasta básica deja de ser importante como marcador para que tú tengas una remuneración. Porque lo otro es establecer en base a la inflación, y hay quienes señalan que eso significaba más o menos 1,28% el incremento. Por ahí anda entre 3, 4 dólares, si no me equivoco, corríjame, pero tampoco, o no sé si ese era el parámetro más adecuado de acuerdo a la normativa existente. No necesariamente, porque sigue siendo el objetivo alcanzar la canasta básica, lo que es erróneo. La canasta básica no debería de ser el marcador para que tú fijes una remuneración. El marcador para que tengas, no fijes, tengas una remuneración que te rebasa el precio de la canasta básica y con creces, es el tema de que sea una remuneración mixta. El ejemplo, el vendedor de telefonía celular, que antes tenía un sueldo, por decirte algo, cuando el básico era $300, tenía el básico de $300 y el tipo se ganaba $1.500, $2.000 con la venta de los planes y los teléfonos. ¿A ese hombre le importaba cuánto costaba la canasta básica? No, porque lo rebasaba con fe y alegría. Si ese fuera el mecanismo que se utiliza, que se debería utilizar en las comisiones sectoriales, cuando yo participé en aquellas durante algún tiempo por el tema de los periodistas, hasta que me peleé con un ministro de apellido Vaca y le dije que hacía honor a su apellido, hasta ahí llegué yo en las comisiones sectoriales. Pero el tema es que si tú estableces franjas de productividad de acuerdo a las ramas de producción, en ese momento se acaba el problema y cada uno se fija la remuneración. Y es más, ni siquiera tienes el problema de las utilidades, porque al fin y al cabo cuando tú ganas comisiones, tú mismo te generas tus utilidades mes a mes. Y no tienes el problema de que a fin de año por ahí haya algún empresario de vivato que coge y agranda la fábrica para decir, uy, se redujeron las utilidades. Ramiro Cepeda continúa la entrevista desde el panel, doctor. Modesto Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido Ramiro, aquí a la mesa de diálogo. Qué gusto, Ramiro. El gobierno tiene en carpeta una reforma laboral con la intención de conseguir o generar trabajo para una parte importante del país que está o con un trabajo inadecuado, empleo inadecuado que llama, o sin trabajo. El informal. El informal, correcto. Llegar a esto, ellos tienen planeado hacer como un código paralelo. Ya hay leyes, y lo escuchaba ayer al ministro de Trabajo que entrevistamos, que ya hay leyes paralelas al Código del Trabajo. Digo 3 más, ¿no? 3 más, dijo. Artesanos. Habría una más, o ya es hora de tirar abajo ese código y de pensar en un código para la modernidad. Y aquí hemos entrevistado a los actores representantes de los gremios de trabajadores y están de acuerdo. ¿Cuáles son las líneas en que se puede negociar y cuáles son las líneas rojas de cada parte? A ver, puede y deben existir las dos leyes. ¿Y por qué te digo? O sea, coexistir. Claro. ¿Por qué deben? Porque tenemos nosotros los benditos derechos adquiridos. Y tú no puedes tener regresión en los derechos. ¿Para quién regiría el código actual? Para los que están actualmente bajo relación laboral. Punto. Sale la nueva ley que puede coexistir con la otra en tanto en cuanto no lesione el derecho adquirido de los otros. Esto es, por ejemplo, la nueva ley que te ponga el tema del trabajo por hora. ¿Ya? O con la reforma. Eso está prohibido por la Constitución, ¿verdad? Sí,
pero es una prohibición, digamos que engañosa. Porque si yo te hago un contrato parcial, que es plenamente válido, y te digo, tu horario es de 8 a 9, y tu remuneración es la que equivale al valor hora en ese momento, es un contrato válido, legal. Le das la vuelta. Listo. Y el acuerdo de las partes, que es un principio constitucional, es plenamente válido, en tanto en cuanto no lesione el derecho del trabajador. ¿Y cuál sería, cómo se lesionaría ese derecho? Se lesionaría si el valor hora fuera inferior al que corresponde en base al salario básico unificado. Listo. Entonces, recordemos cuando en la época de Borja se legisló para justamente crear el salario básico unificado. Recordemos que teníamos el 13º, el 14º, el 15º, el 16º, el bono al transporte, el bono familiar y todos esos bonos que eran una maraña para poderla calcular todos los meses. Y se estableció una temporalidad. Si nosotros establecemos también la temporalidad, esto es, todos aquellos que tienen más de 10 años bajo el régimen actual, ya no pueden ser cambiados al otro régimen. Y si son cambiados al otro régimen, tendrá que tener, por ejemplo, la indemnización equivalente a la que se le da cuando despides un discapacitado. 13 o 18 remuneraciones, lo cual te encarece tremendamente la liquidación. Eso es un freno real. No hay órgano más sensible de la persona y peor del empresario que el bolsillo. Esa es la realidad del tema. Entonces, con eso podemos ir coexistiendo y a medida que va pasando el tiempo, ya los que estaban en el régimen anterior son llamados a laborar con el señor, por norma general, quedarán cada vez menos y quedará ya una normativa o una legislación moderna con que haya podido incrementar o permitir a este 70% de desempleados a el régimen de empleo. Un empleo pleno, legal, con seguridad social y tal. Termina siendo complicado. Hay algo en lo que yo he discutido siempre, entiendo que es regresión de derechos, y me lo comentaba algunas veces con Javier Delgado, que nos escucha siempre. Saludos a Brindisi. A Brindisi, el tema de las utilidades. Es algo que a mí no me entra en la cabeza, cómo el empleado tiene que ser partícipe de las utilidades cuando hay beneficios y cuando hay pérdidas, no comparte las pérdidas. O sea, yo decía, esto es como un matrimonio de conveniencia, o sea, estamos bien hasta que hay plata, se va la plata. Estoy siendo un poco exagerado e irónico para decirte que me parece una reverenda injusticia. Yo prefiero que el empleado se le pague mejor, se le pague bien, de acuerdo a la productividad y producción de la empresa, y no esté esperando, porque también las utilidades, acuérdate que es un ejercicio contable que las empresas pueden o no pueden presentarlas. Hay dos grandes grupos que aquí licúan las utilidades, de manera legal, por cierto, y hacen nuevos edificios, ponen negocios que saben que van a estar en el borde de la quiebra siempre, y entonces, como son un gran grupo, va disminuyendo la ganancia del uno y la pérdida del otro. Pero bueno, a ver, en el tema de las utilidades, yo siempre he pensado que las utilidades son un impuesto indirecto. ¿Cómo liberas aquello y cómo salvas la situación económica del trabajador? Insisto, con la remuneración mixta. Como el vendedor, insisto. Un vendedor que es exitoso en las ventas hace que la empresa venda más su producto. La venta a gran escala, por economía a gran escala, generalmente hace que el producto sea más barato para el público en general. Y el trabajador o vendedor gana mucho más dinero que lo establecido en el básico. Eso es un ganar-ganar, y de hecho eso es lo que se practica en muchos países asiáticos. Y no hay el tema de las utilidades. Otro de los problemas que realmente se convierte en un momento determinado en un impuesto indirecto es el tema de la jubilación patronal. De hecho, la jubilación patronal se genera antes de la creación de la Caja del Seguro, que supuestamente iba a ser temporal hasta la creación de la Caja del Seguro, para que sea exclusivamente la jubilación del Seguro Social, del aportante, la que exista. Pero la dejaron ahí, y de hecho para mí hay una ilegalidad e inconstitucionalidad en la convivencia de la jubilación patronal con la del Seguro Social. ¿Por qué? Porque en la del Seguro Social aporta el trabajador y el empleador.
y nadie está obligado a pagar 2 veces por la misma razón. Y entonces en el momento en que tú pagas al Seguro Social la aportación patronal del 11.35 me parece que es, y encima de eso tienes que hacer un fondo para poder pagar la jubilación patronal, estás pagando 2 veces por la misma causa, lo cual es inconstitucional. Terrible, Eduardo. Sí. En esta misma línea, y luego de que Ramiro ha tocado el tema varias veces y Alberto varias veces, Javier, yo solamente ayer entrevistamos al ministro del Trabajo y en la tarde lo tuve, el mediodía estuvo Mesías Tatamuesca, hablamos con los dos, ¿no? El fin del tema es que Mesías Tatamuesca dice que hay que hacer un nuevo código laboral, lo ha dicho aquí varias veces. Pero también nosotros sabemos, y se lo dije yo ayer, que ese es el cuento nunca acabar. Mira el Código de la Salud, el ejemplo que me puso Patricio Donoso. 5 años y te dicen que no, mientras tanto no haces nada y sigue el status quo. Entonces, ¿les estarían dispuestos ustedes a que se ponga un plazo, 6 meses, 1 año? Me dijo, claro que sí, hay que ver cuánto es real eso, porque de lo contrario, tú sabes que son las calendas eternas. A ver, Eduardo, tú puedes crear un nuevo código laboral, pero no te sirve de nada si lo creas bajo los mismos principios que el código anterior. O sea, tú no puedes traer casi a la mitad del siglo XXI, tratar de implementar ideologías de la mitad del siglo XX. Eso es tirar a la basura esfuerzo y trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es legislar de ahora al futuro. Y entonces, circunstancias como el teletrabajo, ahora resulta que mundialmente existen los nómadas digitales, sí, que están en la playa, unas chicas en bikini, otros fulanos en pantalón de baño, y están con su computadora a lo mejor en Tailandia, y están trabajando para multinacionales, y estas inclusive le pagan con bitcoins y todo lo demás. Entonces, tenemos que ponernos a la modernidad, tenemos que ponernos ya, olvidarnos de la fábrica con el marcador, ahí que ponías la tarjetita y el reloj, y tienes que estar las 8 horas, etcétera, etcétera. Tienes que poner también lo que en la mayoría de los países, inclusive latinoamericanos, está, que es el delito laboral. Y no es que el trabajador me va a pagar a mí, no. El delito laboral es, la entrada es 8 de la mañana, te marca a las 8 de la mañana, y tú lo has visto en muchas dependencias públicas y también privadas. A las 8 de la mañana marca, pero se va a desayunar y llega a las 10 de la mañana. Se te ha comido 2 horas. Sí. A la 1 de la tarde... Sobre todo en la burocracia. Claro. A la 1 de la tarde es el almuerzo, pero 2:30 comienzan a preparar el escritorio para irse a almorzar. Claro. Ni hable muy fuerte, claro, porque tenemos un amigo que es media hora de almuerzo, pero se tira 1 hora. Regresa después de que se lava los dientes, y entonces ya se ha comido 3 horas. Como a las 6 cierra, dice voy a hacer 3 horas de horas suplementarias o 2 horas más. Resulta que te hace, a la larga, se te está llevando 6 horas. Estás pagando por 6 horas, o sea, 8 horas más 6 horas, estás loco. Te quiebra. Te quiebra. ¿Por qué? Y en el sector público no lo puedes ni votar, pues con tanto lío que hay es todo un pito. Entonces, el tema es, ¿cuánta gente de esa improductiva tú tienes? Y si no legislas para eso, entonces resulta que estás desprotegido y no tienes la coerción para decir, ¿sabes qué, señor? Usted ha cometido un delito laboral porque me está cobrando 2 horas extraordinarias o 3 horas extraordinarias o suplementarias, y resulta que tú no me has trabajado 4 horas de las ordinarias que te estoy pagando. Entonces, listo, eso es un delito laboral, que no se lo ha considerado y debería de considerárselo. Y justamente escuchándolo al doctor Modesto Gerardo Apolo, ¿no? Un detalle, me recordaba a un ex ministro de Petróleo, bueno, la denominación era ministro de Energía y Minas, que yendo de la empresa privada se topó con este problema, ¿no? Cuando funcionaba ahí en el edificio Alpayán, el ministerio, y justamente pues se vio abocado a tener que coger el reloj marcador, no hay como los digitales ahora, en esa época era, y subirlo a su despacho para que los empleados marquen la tarjeta en su despacho, con la disposición de que no había problema, esté reunido con quien sea, podían ingresar a su oficina, y era precisamente para verle la cara, ¿no?, a la gente que tiene esa costumbre en Quito de llegar o de ya tener justamente arreglado con el conserje del edificio para que les marquen en esa época las tarjetas. Alguna vez yo vi en el Ministerio de Trabajo, en la Subdirección de Trabajo, que venía un fulano, se parqueaba ahí en la avenida Quito,
se bajaba del carro con las luces de parqueo prendidas, marcaba y se iba, y se iba al café de Tere. Vea usted, a la Garzota, al otro lado de la ciudad. Y luego regresaba. Sí, qué cosas. Oiga, solamente está notificando. Oiga, y un detalle, siempre ha sido tan polémico. Ayer mencionábamos precisamente con Ramiro, con Henry Avelino, no mencionábamos, siempre es bueno citar la historia. Y ha sido tan polémico, digo, el tema del ajuste en el tema salarial, ¿no? Recordábamos que hace 42 años, el 1 de noviembre de 1979, el presidente Roldós duplicaba el sueldo, ¿no? En aquella época, precisamente de 2.000 a 4.000, ¿no? A 4.000 sucres, que al cambio, al diferencial cambiario eran más o menos $160. ¿Y cuál fue el efecto inflacionario? Yo te digo, antes de Roldós uno llenaba el tanque de gasolina con 5 sucres, después del incremento de Roldós ya te subió a 10 la llenada del tanque de combustible. Y yo recuerdo, yo en esa época trabajaba de vendedor de equipos de oficina en una compañía con apellido alemán, y el mensajero me decía a mí, antes del incremento, a mí me alcanza para tener mi casita, educar a mi hija en un colegio particular y tengo mi motito, que era una moto preciosa, una Suzuki 200. Cuando se incrementó ya no le alcanzaba. Entonces, ¿a qué va? Va a la norma de que no porque tú aumentas el valor de la remuneración tienes mayor poder adquisitivo. Es lo que todo decía, lo contrario. Es lo que decía Javier Segarra en el arranque, Así ¿no? es. En el arranque de la entrevista. El poder adquisitivo es Pierdes el poder adquisitivo porque se traslada a toda la cadena productiva ese incremento, y entonces un incremento de $25, después de que has pasado por 5, tienes un 25% más del costo de lo que era anterior al aumento. Claro, por eso es que hay decisiones, Eduardo, ¿no? Decisiones eminentemente técnicas. ¿No? Conceptualmente técnicas, otras que son adoptadas políticamente, pero es tan difícil, ¿no? Tan difícil poner de acuerdo y tomar decisiones que de alguna manera pues encarrilen, porque también otro tema, a ver, si no adoptas este tipo de medidas también tienes una conflictividad, y la pregunta es, ¿quién te va a querer venir a invertir a un país que tiene octubre del 2019 como amenaza permanente? O sea, ese es otro tema que también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Tienes la permanente amenaza. Yo, de inversionista, yo no voy a ir pues a un país donde justamente haya esas amenazas sociales. Para el inversionista hay la inversión debe estar sustentada en un trípode que lo sustentan. Que lo sustentan. La estabilidad económica, que la tenemos con el tema del dólar. La estabilidad política, que no la tenemos con la asamblea que tenemos ahora. Y la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, que no hablemos de aquello. Entonces, claro, pidámosle nosotros a un inversionista que venga cuando desde el día 2 viene un movimiento político y le dice, te vamos a votar presidente, y todos los meses está buscando un resquicio para votarlo. Ya, ¿qué seguridad jurídica tienes cuando viene un fulano y tiene ICD encima? Y encima de eso resulta que hay un alcalde al que burdamente compraba los sorteos y le daban carta abierta, y resulta que tienes una legislación, en vez de que los legisladores estén viendo cómo cambian el Código Penal para decir, ¿sabes qué? No hay disminución de penas, no hay arresto domiciliario, mientras, más allá de que haya cumplido X número de tiempo, con buena conducta, que devuelva lo robado. Como no dice eso, cumplen el tiempo, se va a su casita, va a ver televisión, Netflix, lo que rayo sea, y no devuelve un centavo. Termina el tiempo y a disfrutar del billete robado. Increíble, ¿no? Increíble. Me gusta, Gerardo, agradecerte tu tiempo y tu amabilidad, y a mis compañeros. Vamos a Javiercito. Profesor Javiercito, sí. Gusto. El vago de la referencia no está en plataforma. No, pues ya ahora ya uno lo llama y dice que estoy en un almuerzo con mis jefes. Ayer la señorita Giovanna fue por una gestión, no estaba. Yo creo que también es el mismo tema de que pone el saco ahí y se va. Y se va. Tiene dos sacos. Dos sacos. Claro, el uno que se queda y el otro con el que sale. ¿No? ¿Qué cosa es? ¿A qué hora fue Giovanna? Señorita Giovanna Piedradita, ¿a qué hora fue usted a verlo al señor Velázquez? 3:30. Ya no aparecía. Escúcheme bien, estaba en un almuerzo navideño.
Qué Sí, lindo. está Haciendo el Papá Noel. documentado en una de las redes sociales. Sí. Se lo puedo enseñar si gusta. No es Papá Noel, sino acá. El muñeco de nieve, ¿verdad? Que es igualito. Bueno, vamos al corte, regresamos enseguida. Hacemos